describir un panorama hermoso, un panorama agradable, porque vamos a hablar del amor de Dios hacia nosotros. Y el segundo segmento del estudio vamos a tratar de presentar un panorama no tan agradable, porque vamos a hablar del juicio de Dios. Recuerden que Dios es amor y nos ama incondicionalmente, pero también Él es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Así que, ¿están listos para el estudio de esta noche? Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar para entrar a el estudio. Señor, y que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con alegría y con sencillez de corazón, bendito Dios. Pues tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella también dice que es viva y eficaz. Señor, en esta noche, que sea viva y eficaz en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, continuamos o comenzamos con la clase. Milagros de creación y de juicio. Y el escritor del libro de texto que el autor del libro de texto que estamos usando, se introduce con una frase. Escuchen lo que dice. Un milagro es una intervención sobrenatural. ¿Qué es un milagro? ¿Una intervención qué? Sobrenatural. Un milagro no es una acción natural, sino es una acción o un evento sobrenatural en las leyes de la naturaleza para acomodar los propósitos de Dios con el fin de traer sobrenaturalmente bendición por la obediencia o juicio por la desobediencia. Recuerden que Dios abrió las aguas del Mar Rojo, ¿verdad? ¿Eso fue un evento natural o sobrenatural? Un evento sobrenatural y era necesario para esa ocasión. Es casi imposible de que se vuelva a repetir ese acontecimiento, porque era necesario para esa ocasión. Las aguas se abrieron y el pueblo hebreo cruzó por tierra seca para llegar del otro lado del desierto. Recuerden que Josué oró y se detuvo el sol y la luna, ¿verdad? ¿Ese acontecimiento fue un milagro natural o sobrenatural? Un acontecimiento sobrenatural, ¿verdad? Porque era necesario para aquella ocasión, hermanos. Entonces, los milagros son acontecimientos sobrenaturales. La creación, se introduce el autor del libro, la creación de los cielos y la tierra es un ejemplo maravilloso del grandioso poder de Dios para hacer milagros. La creación de todas las cosas, ¿fue un evento natural o sobrenatural? Sobrenatural. ¿Con cómo Dios o con qué usó Dios para crear todo lo que existe? ¿El poder de qué? De su palabra. Con el poder de su palabra. Escuchen o veamos el poder de Dios, el poder ilimitado de Dios o la omnipotencia de Dios. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová. No dice por la mano de Jehová, sino por
la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Imagínense, hermanos, lo grandioso que es nuestro Dios. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, y aparezca la lumbrera mayor para que señorease en el día. Y así, Andrés, como por arte de magia, aparece el sol colgándose de la nada en el espacio. ¿Se dan cuenta del poder de la palabra de Dios? Y después Dios dice, y aparezca la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Y como por arte de magia aparece la luna colgando de la nada en el espacio. Impresionante. Y después concluye diciendo, e hizo también las estrellas. Las estrellas son innumerables. ¿Cómo lo hace eso Dios? Porque Él es omnipotente. Eso quiere decir que Él es la fuente de todo poder. Nosotros no somos omnipotentes. Nosotros somos seres muy limitados, que nos vemos impotentes a veces frente a una enfermedad o frente a algún problema. Pero Dios hace posible todas las cosas. Dios hace que las cosas sucedan. Y un milagro palpable y visible es que nosotros estamos hoy aquí en sus caminos. Eso es un milagro. Eso es un milagro porque todos, o al menos la mayoría, como dijo Luis, nuestros planes y nuestros propósitos eran otros. Yo no estaban en mis planes acercarme a Dios, ni asistir a una iglesia, ni vivir para Él. Yo tenía mis planes, mis deseos, mis propósitos, mis metas que cumplir. Pero Dios se me cruzó en el camino, nos tiró del caballo y de ahí en adelante nos marcó, nos selló, nos sedujo, nos enamoró para que viniéramos a sus caminos voluntariamente. Voluntariamente hemos decidido vivir para Cristo. Amén. Voluntariamente le hemos prestado todos nuestros dones, nuestros talentos, para que Él los use conforme a sus propósitos en gloria. Nadie nos exige o nos demanda servirle al Señor. Le servimos voluntariamente. Le amamos voluntariamente porque Él nos amó primero. Entonces Dios dice que aparezca el sol para que alumbre en el día. Y aparece el sol con el poder de su palabra. Que aparezca tierra seca y hierba que dé su fruto según su simiente y según su especie, y empieza a aparecer la flora, la fauna. Después los animales, las bestias del campo y las aves del cielo, etcétera, etcétera. Entonces Dios estaba creando todo lo que existe, no con sus manos, sino con el poder de su palabra. Gloria a Dios. Imagínense si nosotros fuéramos omnipotentes y que aparezca un segundo Gerardo y de repente hay otro Gerardo ahí al lado de él. ¿Qué haríamos si nosotros fuéramos omnipotentes? Nos destruiríamos a nosotros mismos. Pero Dios, que es sabio y que es más inteligente que todos nosotros, su sabiduría y su omnipotencia, hermano, Él lo usa para bien, para nuestro bien. El ser humano, con su poder ilimitado, está a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Porque el poder y la autoridad del ser humano lo corrompe, porque siempre quiere gobernar y enseñorearse sobre todos los demás y tener el control absoluto. Así que si nosotros fuéramos omnipotentes, nos destruiríamos los unos a los otros. Por eso Dios nos da ciertas limitaciones, hermanos. Pero Dios, que es más inteligente que todos nosotros, usa nuestras vidas para la gloria y la honra de su nombre.
Dice Génesis 1, 20 y 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Saben, hermanos? El ser humano es diferente a todo lo que Dios creó, porque nosotros adquirimos ciertos rasgos de Dios. Es como el niño recién nacido o el niño, el hijo de la mamá o del papá, ¿verdad? Que adquiere ciertas características o ciertos rasgos, ya sea del papá o la mamá. La estatura, el color de piel, los ojos, lo físico, incluso hasta el carácter o el temperamento de papá o de mamá. ¿Han escuchado la frase que dice, salió berrinchuda como su mamá? ¿Por qué? Porque esa niña es un pedacito de la mamá. Heredó ciertos rasgos de la madre. La frase, hermano Ignacio, creados a su imagen y semejanza, es que adquirimos ciertos rasgos o características de Dios. Eso en la teología, Gerardo, se llama atributos comunicables. Mira, Dios es un ser, una deidad que está fuera de nuestra comprensión. Pero Él, al crearnos a su imagen y semejanza, Él decidió heredarnos ciertos rasgos o ciertas características que posee Él. Hay algunas características que la Biblia no le llama características, la Biblia le llama, o la teología le llama atributos. Hay ciertos atributos que Dios no decidió heredarnos. Esos atributos son exclusivos de Él, para Él. Pero hay ciertos atributos que Dios decidió heredarnos a nosotros. Los atributos exclusivos de Dios que decidió no heredarnos es su eternidad. Dios es eterno por excelencia y por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que Dios no tuvo un principio y tampoco tendrá un fin. Dios no nació y Dios tampoco va a morir. Dios no se enferma. A Dios no le pasa los años, Dios no le crecen canas y finalmente Dios no muere porque Él es eterno. Él vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la eternidad es exclusivo de Dios. Son características o atributos que decidió quedárselos para Él, para ser distinto a nosotros. La segunda característica, hermanos, que Dios no decidió heredarnos es su inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Verdad que nosotros ya no somos los mismos de hace 20 años? Ya cambiamos, ¿verdad? A ver, sí hemos cambiado o no. Cambiamos. Se nos pasan los años. Y también a veces cambiamos en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser. Pero Dios, hermanos, es inmutable y Él no cambia. Su palabra es fiel y verdadero. Lo que Dios lo dice, lo cumple. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros prometemos y no cumplimos.
Nosotros decimos una cosa hoy y mañana cambiamos de parecer, porque somos mutables, hermanos. Nosotros hoy estamos bien y mañana podemos estar en la cama con una fiebre inmensa, impotentes de hacer algo. Porque no somos omnipotentes, porque somos mutables, porque cambiamos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. No hay sombras de variación en Él. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios también es omnipotente, otro atributo exclusivo de Dios. Y Dios vemos que con el poder de su palabra crea, hermanos, crea todas las cosas. Creó los cielos y la tierra. Creó el tiempo, creó el espacio. Dice Génesis 1:1, en el principio, tiempo, creó espacio, cielos y la tierra, materia. Y no usó materia prima para crear todo lo existente, sino con el poder de su palabra. Esto en la teología se llama creación ex nihilo. Dios no necesitó de materia prima para crear todo lo existente. Solo con el poder de su palabra vino todo a la existencia. Eso es la omnipotencia de Dios. Y nosotros estamos ilimitados. Nosotros no podemos estar en todo tiempo, a toda hora, en todos los lugares. Hoy estamos aquí, pero no estamos en nuestra casa, porque estamos aquí en la iglesia. Si estuviéramos en nuestra casa, no estuviéramos aquí. Pero Dios está aquí hoy con nosotros, pero también está, hermano, en nuestro hogar. También está con nuestras familias allá en México o si usted es de otro país. Dios está con los cristianos de la Cruzada Misionera, pero Dios está con los cristianos que se están reuniendo del otro lado del mundo, en la China o en la África. Ahí la presencia de Dios está con ellos también. Porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Y nosotros no se nos puede dar, no tenemos esa prerrogativa de estar allá y acá al mismo tiempo. O estamos acá o estamos allá. Otra cosa que es exclusivo de Dios es su omnisciencia. Eso quiere decir que Dios sabe, Dios conoce lo que hizo Arturo ayer. Todo el día Dios sabe dónde estuvo, con quién estuvo. Dios sabe a dónde se movió, a qué hora se durmió, a qué hora se levantó, incluso qué fue lo que soñó durante la noche. Pero también Dios sabe lo que hará Arturo el día de mañana. Eso es exclusivo de Dios. Pero más aún, hermanos, escuchen, Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Ustedes no conocen lo que hay en mi corazón. Tampoco conocen lo que hay en mis pensamientos. Pero Dios conoce lo que hay en lo más profundo de su corazón. Dios conoce lo que pensaste ayer y lo que pensarás mañana. Dios sabe o supo lo que hiciste ayer y lo que harás mañana, sea bueno o sea malo. Eso es impresionante. Antes de que yo hablara, Arturo, ya Dios sabía las palabras que yo usaría antes de que las pronunciara. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y aquí que tú la sabes todo. Desde lejos conoces mis pensamientos, dice el salmista. Hermanos, esto es impresionante. Por eso no nos podemos esconder de Dios, porque sus párpados nos examinan día y noche, las 24 horas del día. Entonces, ¿es maravilloso nuestro Dios, hermanos? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Demos un aplauso a nuestro Señor. Porque Él es único, es sin igual, es incomparable, es inmutable, es omnipotente. Y estamos muy orgullosos de que el Yahvé del Antiguo Testamento sea nuestro Dios, hermanos. Ahora el Jehová del Antiguo Testamento ya no es Dios exclusivo.
también en el Antiguo Testamento vino a ser el Dios de los cristianos. Y estamos orgullosos de que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos. Bendito sea Dios por eso. El propósito de la creación. ¿Por qué o para qué Dios creó todo lo que existe? Escuchen, de hecho, hermanos, Dios creó todo el universo y el universo es inmenso. Es inmenso el universo, hermanos. Y dentro del universo, dentro del espacio, creó un planeta llamado Tierra. Y Dios decidió que en la Tierra habitasen sus criaturas. Porque la Tierra reúne todos los alimentos para que el ser humano pueda subsistir. Dios no planeó que nosotros viviéramos en Marte, en Júpiter, en Venus, Saturno, Neptuno o Plutón, o en otra galaxia. Entonces Dios le plació de que nosotros viviéramos ¿en dónde? En la Tierra. La Tierra es nuestro hogar, donde Dios decidió que nosotros habitásemos. Y nosotros somos mayordomos de nuestro hogar. Y miren, en el siglo XXI, en el 2004, miren cómo tenemos nuestro planeta, a punto de estallar. Con una fiebre inmensa, hermanos, y a punto de destruirnos a nosotros mismos con una tercera guerra mundial. Lo que hemos hecho de nuestro planeta. Y es el único lugar donde Dios decidió que habitásemos nosotros. Ahora, ¿por qué Dios creó todo lo que existe? Y solamente nos puso en la tierra. Si el universo es inmenso, Andrés. Inmenso el universo. ¿Cuántas galaxias? Cuando estudiamos un poco del macrocosmos, hermanos, nos damos cuenta que el universo es inmenso. De hecho, antes se creía que era infinito. ¿Y Dios solamente nos dio este pedacito de tierra para que viviéramos aquí? No, así no son las cosas. Recuerden que el hombre fue creado originalmente para no experimentar la muerte. Pero la caída, cuando Adán desobedece a Dios y come del árbol del fruto, ahí pierde esa característica que tenía de vivir para siempre, y entonces entra el pecado al mundo y con el pecado la muerte. La muerte no fue creada originalmente para estar, sino que entró a este mundo a través del pecado. Y entonces ahora nosotros estamos sujetos a la muerte. Algún día tenemos que morir. Pero ahora los que hemos sido salvados por Cristo y resucitados con Él, ahora, hermanos, después de que muramos pasaremos a otra vida distinta a esta. Esa vida le llama la Biblia la vida eterna. Porque una vez que ya estemos ahí, ya no estaremos sujetos bajo estas leyes que rigen este universo. Ahí ya no sufriremos enfermedad, ni depresión, ni estrés, ni ansiedad, ni ninguna enfermedad que sufre nuestro cuerpo el día de hoy. Ya no sufriremos desilusión, pérdida de seres queridos. Ahí será una vida completamente diferente. Y cuando estemos allá con el Señor Jesucristo, resucitados, glorificados, con un cuerpo transformado, entonces, y solo entonces ya podremos disfrutar de todo el universo, hermanos. Y ahí ya podemos, decía Darío Salas, ya nos iremos en carros de fuego, de un planeta a otro, de una galaxia a otra, y visitaremos todo el universo. ¿Por qué? Porque fuimos creados originalmente para disfrutar de todas las maravillas que hizo Dios en el universo, y no solamente exclusivo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que los 70 u 80 años que vivamos en este mundo, habrá desilusión, enfermedad, escasez, pérdidas de familiares, etc. Pero este mundo se acabará.
Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, y ahí nos pondrá para que habitásemos ahí, donde la muerte ya no estará reinando en vuestros corazones. Y entonces ya estaremos con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces podemos disfrutar de todo el inmenso y vasto universo que Dios creó para nosotros. Bendito sea Dios. Aparte de eso, también Dios no solamente creó todo lo que existe, sino le plació crear a seres humanos con carne y hueso, ojo, y con sentimientos y emociones. Y Dios decidió crear a un Samuel Hermenegildo. Y Dios decidió crear a un Andrés Arroyo. Y Dios decidió crear a un Eduardo Astorga. ¿Para qué Dios los creó a ellos? Para que ellos tengan una relación de amistad con el Creador. Dios en la eternidad habitaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos decidieron, hermanos, compartir su amor, extender su amor hacia otros seres, en este caso a los seres humanos. Es como cuando el esposo y la esposa contraen matrimonios, y la idea es extender la familia, porque el amor que ellos se tienen, hermanos, es tan inmenso que desean compartirlo a alguien más, y entonces ya vienen los hijos. Como nuestra hermana que le daba testimonio que ella anhelaba, hermanos, un niño. ¿Por qué? Porque quería extender ese amor que se tenía con su esposo, y que ese amor compartirlo a alguien más. Bueno, pues el amor de Dios era tan inmenso, dice el canto, que es tan alto que no pudo estar arriba, y tan profundo que no pudo estar abajo, tan ancho que no pudo estar afuera. Entonces, ese amor inconmensurable de Dios decidió compartirlo con nosotros, sus hijos. Y ahora, nosotros, a través de Jesucristo, le amamos, le servimos y le adoramos. Ahora, ¿cómo podemos amar a un ser que no hemos visto y no hemos conocido? Estos acontecimientos son sobrenaturales. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una fuerte, escuchen, hay una fuerte convicción en nuestro interior de un ser superior a nosotros, de una deidad que trasciende nuestro ser, nuestros límites. Y ese ser, esa deidad, es el Dios de la Biblia. Por eso hay una convicción tan fuerte en nosotros que estamos decididos a seguirle, a servirle, a entregar nuestra vida a Él, nuestro tiempo, nuestros talentos. Porque algo en nuestro interior nos dice que Él nos ha amado con amor eterno, y por lo tanto nos ha prolongado su misericordia, hermanos. Bienaventurado, dice el Señor, aquellos que no vieron pero creyeron. 2000 años después, hermanos, nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para darnos vidas y vida en abundancia en Él. Por eso somos bienaventurados, hermanos. ¿Cómo le hacen los mártires del primer siglo que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, porque había una convicción en su interior, o un amor profundo hacia el Cristo que murió por sus pecados, hermanos? Nosotros podemos estar en otro lado el día de hoy, podemos estar divirtiéndote, parranda, hombres, mujeres, alcohol, drogas, pero estamos aquí en la casa de Dios, en la iglesia, porque estamos agradecidos que Él nos ha librado del poder del pecado y de la muerte,
que nos ha salvado, hermanos, con su mano poderosa. Y por eso estamos aquí. Y por eso le servimos, por eso nos consagramos, por eso vivimos para Él, porque Él nos amó con amor eterno, hermanos. Bendito sea su nombre. Entonces Dios nos creó para tener una relación de amistad con Él, de padre e hijo, para que seamos una familia con Dios. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y Dios quiere que todos entren a su redil para ser pastoreados por Él. Ese es el plan original de Dios. Pero, y aquí ya entramos al segundo segmento de la predicación, pero la realidad es que no todos van a venir al arrepentimiento. Porque no todos están dispuestos a dejar su vida pasada para servir a Cristo. Porque servir a Cristo, vivir para Él, implica dejar todo lo que a mí me gusta, me agrada y me deleito en Él. Si yo deseo seguir y servir a Cristo, eso significa morir a mis deseos, a mis propósitos, a mis planes y vivir para Él. Muertos al pecado, vivos para Él. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Muchos se sienten bien, se deleitan en las mujeres, en las drogas, en el alcohol, en los chismes, las parrandas los fines de semana, los conciertos de su música, la diversión. Y servir a Cristo implica dejar todo lo que te gusta para consagrarte exclusivo para Él. Y no todos son valientes para tomar esa decisión. Así que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos vendrán al arrepentimiento porque algunos no están dispuestos a sacrificarse para el Señor. Por lo tanto, aquellos hermanos, Dios extiende su salvación a todo el mundo, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación de salvación, la invitación del perdón de pecado, la invitación para una nueva vida en Cristo está abierta para todo el mundo. Pero no todo el mundo va a venir a Él. Y como Dios es un juez justo, y como a Dios no se le puede sobornar, no se le puede alcahuetear, y como Dios no cambia de parecer porque Él es inmutable, Él le dará a cada uno según sus obras. Milagros de la creación. Dios creó todo lo que existe para que nosotros viviéramos para Él, para que tengamos una relación de amistad con Él. Milagros de juicio. Dios, hermanos, Dios es un juez justo. Y aquí, escuchen este ejemplo. El padre tiene a su hijo, un adolescente de 18, 20 años. Y el padre ama a su hijo. Y el padre desea todo por su hijo. Le da una buena educación, le instruye en las cosas de Dios, hace todo para que sea un hombre de bien para la sociedad. Pero el muchacho, inexperto, sin experiencia en el mundo, él decide tomar un camino diferente. Tal vez porque fue influenciado por amistades que no son cristianos y decide, hermanos, tomar rumbo diferente. El deseo del padre es que él sea un muchacho de bien. Y lo instruyó para que crezca en la iglesia, para que consagre su vida al Señor. Pero el muchacho decide tomar otras decisiones. Y al día siguiente aparecen las noticias
de que fue arrestado por intento de robo en una joyería. Y el muchacho queda preso, hermanos, porque decidió tomar una mala decisión. No es la voluntad del Padre de que él esté en la cárcel, porque él lo educó para bien, para estar en una iglesia y sirve al Señor. Pero él decidió tomar otro camino y ahora ya está tras las rejas. Y va a pagar por un delito que cometió. 30 o 40 años en la cárcel. Pero resulta que el juez, quien va a llevar su caso, también es su padre. Su padre es el juez quien llevará su caso. Y se presentan en aquella escena, ese día, hermanos. Se presenta el acusado por haber intento de robo a una joyería y fue declarado culpable porque las cámaras, los testigos. Y ahora viene entrando el juez, pero resulta que el juez es su padre. Entonces, el juez que está, la persona que está sentada en esa silla, hermanos, no se va a presentar como padre del hijo, sino como un juez. Y está obligado a aplicar la justicia sobre ese muchacho, hermanos. Y ese juez, que es justo, aunque sea su hijo, pero por cuanto él tiene el deber y el compromiso de aplicar su justicia, con todo el dolor del alma, hermanos, con todo el dolor del alma, aplica la justicia sobre aquel muchacho. Y 30 años bajo las rejas. Porque fue declarado culpable. Pero resulta que ese juez, cuando ya está a punto de dar la sentencia, por cuanto es justo y se merece su juicio, porque no tendrá por inocente al culpable, ese juez decide quitarse sus vestiduras de juez. Y la fianza que se tiene que pagar por la libertad de ese muchacho son $50,000. Entonces el juez, hermanos, se quita sus vestiduras y de ese momento él decide entregar los $50,000 para que su muchacho, su hijo, salga libre, completamente libre. Paga los $50,000 y el muchacho sale en libertad. Más o menos ese es el panorama que hizo Dios en cuanto a nuestras vidas. Dios es el juez justo. Nosotros éramos culpables por nuestros pecados. Habíamos transgredido sus leyes y sus mandamientos. El gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese mandamiento antes de ser cristiano no lo cumplíamos. Nos amábamos a nosotros mismos. Amaba a su esposa, a sus hijos y a todo el mundo, pero no amabas a Dios. No lo amabas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No robarás. ¿Cuántas veces no habías robado? No mentirás. ¿Cuántas mentiras no habías hecho? No cometerás adulterio. ¿Con cuántas mujeres te habías metido? No codiciarás los bienes de tu prójimo. Oh, y la codicia es tremenda, hermanos. Cuando nuestro vecino prospera y su carro, su casa, y nosotros apenas para los frijoles y las tortillas, oye, como que si hay una especie de, oye, ¿qué está pasando? Entonces nosotros vivíamos quebrantado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Y si Dios nos viniera y nos presentáramos delante de Él en su juicio, saldríamos culpables. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese momento cuando Dios decide darnos la sentencia, hermanos, hacia nosotros, hacia Jorge de Jesús, en ese momento aparece el Cordero de Dios, el abogado por excelencia. ¿Por qué creen
que a Jesús se le conoce como el abogado, nuestro abogado, porque Él tomará nuestro caso. Cuando nosotros nos declaramos culpables delante de Dios, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando nosotros reconocemos que hemos transgredido las leyes de Dios, que hemos pecado contra Dios, la opción que tenemos nosotros es correr hacia los pies de Cristo, hacia la cruz de Cristo. Y Él tomará nuestro caso, porque Él es el abogado por excelencia. ¿Qué le pide un abogado a quien va a llevar su caso? Tienes que hablar con la verdad y nada más con la verdad. La persona tiene que ser sincera para que el abogado le pueda ayudar. Nosotros tenemos que ser sinceros con Cristo y declarar, reconocer que somos pecadoras, personas pecadoras, que hemos pecado y hemos fallado. Y cuando nosotros vamos a los pies de Cristo en fe y arrepentimiento y estamos arrepentidos de todo lo que hemos hecho, entonces Jesús trae nuestro caso al juez justo que es Dios. Pero Jesús no nos manda al Padre, sino Él nos toma de la mano y nos trae al Padre, y Él está al lado de nosotros. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre. Una traducción más exacta del original puede decir, y nadie viene al Padre si no lo traigo yo de la mano. Cuando Cristo viene hacia el Padre, hermanos, no viene solo, ni nos manda solo, sino Él viene con nosotros de la mano. Y nos presenta delante de Él y dice, Jorge fue pecador, Jorge hizo esto, Jorge hizo lo otro, y por lo tanto somos culpables. Pero Dios dice, Jesucristo dice, hace 2000 años yo entregué mi vida para el perdón de sus pecados. Hace 2000 años yo derramé mi sangre para el perdón de sus pecados, porque yo sé que Jorge te iba a fallar, Jorge iba a pecar contra ti, Jorge iba a transgredir sus leyes, pero yo en la cruz del Calvario di mi vida para perdón de sus pecados. Y la sangre de Cristo, hermanos, fue derramada hace 2000 años, pero el día de hoy sigue tan fresca y tan poderosa para perdonar los pecados de la gente de la actualidad del día de hoy. La sangre de Cristo no caduca, no expira, hermanos. Hasta el día de hoy sigue perdonando los pecados de las personas más malvadas del mundo. Se dice que el Chapo Guzmán ya se convirtió al Señor. Y es muy probable que sea una noticia verídica. Porque ¿sabían que la madre del Chapo era cristiana y que ella oraba por él? Tenemos fuentes muy fiables de que probablemente él ya entregó su vida a Cristo. ¿Se acuerdan de Steve Hawking? El científico que estaba en sillas de ruedas y que no podía hablar, que se comunicaba con una computadora. ¿Lo conocen? ¿Saben de él? Él era un ateo. Fue cristiano, pero después se convirtió en ateo y rechazó a Dios. Vivió toda su vida atacando a Dios. Y él sus últimos días de su vida, hablaba mal de Dios. Y fue uno de los una de las mentes más brillantes de nuestra época, hermanos. Murió creo que hace 5 años, 6 años, algo así. Y todos pensaban que se murió negando a Dios. Y todos pensaban, hermanos, que él se fue al infierno. Hermanos, oh bendito Dios. Oh bendito Dios. Mire, escuchen. Hay una noticia que 3 meses de él morir, su médico, el médico, hermanos, quien estuvo con él sus últimos 3 meses, era cristiano. Y él decidió atender el caso
de este científico famoso, pero le puso una condición. Bueno, yo voy a atenderte, voy a llevar tu caso con una condición, de que todos los días me permitas 1 hora leer la Biblia y orar a mi Padre Celestial. El médico vivía en la casa de este científico. Y todos los días, por 1 hora, él y su esposa se tomaban 1 hora para leer la Biblia y la palabra de Dios. Hubo un momento donde este científico le dijo a su médico: mañana que leas la Biblia, yo quiero estar presente ahí. Y al día siguiente, el médico y la esposa empezaron a hacer su devocional y este científico estaba ahí presente. Cuenta el testimonio de que los últimos 3 meses de este científico ateo, hermanos, evolucionista, sus últimos 3 meses se la pasó leyendo la Biblia y orando todos los días 1 hora. ¿Ustedes creen que no se fue con el Señor? Él entregó su vida a Cristo. Esta es una noticia que nadie sabía, el mundo no sabía, hermanos. Pero hay fuentes bien cercanas, testigos, que avalan este hecho. Impresionante. Impresionante lo que hace Dios con las personas. Y todo el mundo pensaba que se fue en el infierno. Pero Dios, a sus últimos días, decidió salvarlo, como el ladrón en la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces la puerta de la salvación está abierta para todo mundo, para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Pero si el hombre no se arrepintiere, si no se volviere de sus malos caminos, si no buscar el rostro de Dios, juicio caerá sobre él, sobre su casa y su familia. Génesis 6, en la vida de Noé, la Biblia dice que los hombres se corrompieron en gran manera, hermanos, y que los hombres se desviaron, y solo Noé halló gracia delante de Dios. Dice el escritor: ¿por qué un Padre celestial amoroso destruyó una parte tan grande de su creación? Hablando del diluvio. ¿Estaba Dios hastiado de las personas pecadoras o fue algo que se vio obligado a hacer? Desde el tiempo en que Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, el plan y propósito de Satanás fue la destrucción de toda la simiente de la mujer. Leemos en Génesis 6 acerca de la perversión que había venido a la tierra. Escuchen lo que dice Génesis 6, 1, 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que esa frase hijo de Dios se refiere a los ángeles, porque esa frase siempre se refiere a los ángeles, ya sea buenos o malos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué hacen esas mujeres metiéndose con los ángeles caídos? Bueno, con los ángeles. Ahí se empieza a pervertir, hermanos, la vida humana. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, varones fuertes y de renombre. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente ¿a dónde? Al mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oye, para el Señor decir esto, que se arrepiente de haberlo hecho, es porque ya el colmo de los hombres la maldad de los hombres había llegado hasta el colmo, hermano. Ya habían colmado la paciencia de Dios.
Recuerden que Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros, una familia feliz. Pero si no se arrepienten de sus malos caminos, si no se vuelven a Él, juicio vendrá sobre Él. Porque así como Dios es Dios de amor, pero también Él es un Dios, Él es fuego consumidor, dice la palabra de Dios, y no tendrá por inocente al culpable. Nadie se podrá burlar de Dios. ¿Ustedes creen que los terroristas, hermanos, no pagarán el juicio eterno? ¿O los narcotraficantes? ¿O los ladrones? ¿O los asesinos? Tal vez en esa tierra no pagaron su juicio, pero está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio eterno de Dios. Ahí no se escaparán de la mano de Dios. Ahí Dios les dará su pago conforme a sus obras. Y en ese día, hermanos, dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí estarán los terroristas, ahí estarán los ateos que negaron a Dios, ahí estarán los blasfemos, los herejes y todos aquellos que decidieron vivir sus vidas como se les dio la regalada gana. Y por única vez en su vida declararán que Jesucristo es el Señor. Para ellos será demasiado tarde porque después serán lanzados a la cárcel espiritual que es el infierno. Porque a Dios nadie le toma el pelo. Y todo hombre pagará el mal que hizo aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Y el día de salvación es hoy. Y no mañana, no dejes para la mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se arrepientan de sus pecados y que vengan en arrepentimiento delante de Él, porque si no vendrá juicio sobre ustedes, juicio repentino. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Señor, somos todos los que estamos en esta hora, bendito Dios. Creemos que tu palabra es viva y eficaz, bendito Dios, y que ella es más cortante que toda espada de dos filos, bendito Dios. Señor, tú conoces nuestras mentes y nuestro corazón. Tú conoces la condición, bendito Dios, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Tú conoces nuestras obras, sean buenas o sean malas, bendito Dios. Padre bendito, si alguien en nuestros medios, Padre Santo, necesita la salvación, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre él en esta noche, bendito Dios, y que traiga salvación para su alma, poderoso Dios. Redargúyelo, Padre Santo. Trata con su vida, Padre Santo, hoy o cuando se vaya a casa o el día de mañana, bendito Dios, para que ellos puedan ver la luz de Jesucristo en sus corazones, bendito Dios, y ellos puedan venir al arrepentimiento, poderoso Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos refrigerio para nuestra alma, bendito Dios. Gracias, Señor, porque ella, Padre Santo, nos alimenta, nos instruye, bendito Dios, nos redarguye, Padre, y nos enseña, Padre, para que nosotros podamos, bendito Dios, ser hombres y mujeres dispuestos para toda obra. Todos estos favores, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la clase de esta